influencer, pues sí, hay como un personaje detrás, ¿no? En muchas ocasiones, y hay gente que es como muy auténtica y es así. Pero en los medios de comunicación yo trabajé mucho tiempo en la radio y hay mucho personaje detrás del micrófono. Empecé con 5 chicos porque el estudio que creamos pues era muy, muy chiquito. El proyecto lo empezamos pensando en 5 chicos porque la cabina era como muy pequeña. Todos podemos bailar, ¿no? Pero cada quien encuentra su arte, ¿no? Y creo que también es algo que le transmito mucho a los chicos. Si no te gusta el baile, pues a lo mejor te gusta tocar la guitarra, o a lo mejor te gusta pintar, o a lo mejor rodearte de todas esas personas y absorber como esponja, ¿no? Absorber todo lo que puedas aprenderle a la gente. Entonces, otro consejo que daría sería: júntate con personas 1000 veces mejor que tú. En este episodio de Seres Luchadores, nos acompaña una mujer que ha decidido transformar su camino en una herramienta para impactar vidas. Comunicóloga y productora, Natalie Velázquez ha dedicado su trabajo a impulsar proyectos enfocados en el desarrollo integral de las personas, físico, emocional, espiritual y psicológico. Su visión va más allá de lo profesional. Busca generar conciencia, crecimiento y bienestar en cada espacio donde se participa. Hoy conoceremos su historia, los retos que ha enfrentado y la forma en la que ha convertido su propósito en acción. Porque ser luchador no es solo resistir, es evolucionar, sanar y ayudar a otros a hacerlo también. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Seres Luchadores. Estamos con una experta comunicóloga, Natalie Velázquez, que ha hecho muchas cosas importantes. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Sí, digo, antes de comenzar, pues te conocí hace algunos años en una coreografía de bachata que nos gusta bailar, social, salsa y bachata. Exacto. Que lo haces muy bien porque todavía lo sigues haciendo. Pero vamos a hablar un poco de tu trayectoria como comunicóloga. Va. ¿Cómo te interesaste en esa carrera? ¿En la comunicación? Sí. Viendo un programa que seguramente tú veías, sí, que era un programa que salía creo que en Canal 5, que era de comerciales, o sea, como los mejores comerciales del mundo. No sé si lo recuerdas, ¿cómo se llamaba? No recuerdo exactamente el nombre, pero me encantaba como la idea esta de creatividad, de anunciar alguna marca con mucha creatividad, ¿no? Entonces veía yo ese programa, me encantaba, y aparte siempre me ha gustado escribir. O sea, escribí antes cuentos infantiles, entonces siempre me he guiado como más por las ideas creativas, por el guionismo, y fue así como dije, yo tengo que hacer eso en algún momento, ¿no? Muy interesante. ¿Y qué es un comunicólogo? Pues hacemos un montón de cosas. O sea, tenemos, la verdad es que una área de oportunidad laboral bastante grande. La gente piensa que no, o sea, que nada más nos dedicamos como a los medios de comunicación, pero un comunicólogo se utiliza pues en las empresas, por ejemplo, en la comunicación institucional, o sea, podemos hacer eso, ¿no? En redes sociales ahorita, obviamente en todos los medios de comunicación, que es televisión, cine, radio, prensa, hacemos un montón de cosas, periodismo también, un montón de ramas en las que podemos explotar. De hecho, yo trabajé bastantes años en radio y es algo que lindísimo, que me apasiona mucho. ¿Y las redes sociales, no, ahorita que hablas del campo laboral, lo han aumentado? Digo, hay muchos creadores de contenido que no lo son y de repente van creciendo y necesitan a alguien como ustedes, ¿no? Sobre todo cuando ya son más famosos, o no tanto. Pues algunos, o sea, creo que se necesita más el tema de, bueno, para crear contenido, pues sí es recomendable un comunicólogo, ¿no? Pero ya ahorita, pues cualquier persona prácticamente puede ser como influencer o creador de contenido, ¿no? Y ya hay como muchas herramientas para hacerlo de manera fácil, ¿no? La edición de los reels, pero realmente pues lo que hacemos los comunicólogos es el contenido también, ¿no? O sea, bueno, herramientas de video, de audio,
Pero yo creo que lo más importante que me he dado cuenta a lo largo de mi trayectoria como comunicóloga, pues es el contenido, ¿no? Mucha gente, pues ahorita piensa que es como fácil, pero llegarle al público que necesitas, pues sí tiene que ir como una estrategia detrás, ¿no? También los mercadólogos hacen mucho trabajo en redes sociales, sobre todo para todo el alcance para que llegue a mucho más personas, ¿no? Ok, y sí se puede combinar en qué contenido transmitir con tu personalidad, o hay veces en que tienes que quitar esa personalidad, por ejemplo, en los guiones que tú haces. En los guiones que yo hago, bueno, me dedico a hacer los guiones ahorita del Centro Médico ABC. Producimos un podcast que se llama En Consulta y pues ahí obviamente no hay un personaje, ¿no? O sea, ahí son los médicos que brindan información. Pero en algunas ocasiones para ser influencer, pues sí, hay como un personaje detrás, ¿no? En muchas ocasiones, y hay gente que es como muy auténtica y es así. Pero en los medios de comunicación yo trabajé mucho tiempo en la radio y hay mucho personaje detrás del micrófono. Sí, y en la radio, como tú, ¿en qué apoyaste? ¿En qué proyectos? Bueno, fui productora durante mucho tiempo en Radio Centro 1030, una estación de Grupo Radio Centro, que era una estación... bueno, pues ahí era productora en Grupo Radio Centro, en una estación que se llamaba Radio Centro 1030, y era una de las estaciones más escuchadas de radio hablada, ¿no? Entonces, diario tratábamos como un tema de desarrollo humano, y yo producía en ese entonces 3 programas de radio, uno en la mañana, uno en la tarde y otro en la noche, ahí en Radio Centro 1030. Y ahí aprendí muchísimo. Y, o sea, ¿estabas en los 3 programas tú físicamente? Sí, mañana, tarde y noche. Bueno, a veces en la noche pues ya me iba y dejaba como a una persona, pero sí, me aventé bastantes años ahí en Radio Centro, que la considero hasta el momento mi gran lugar, ¿no? Un lugar donde aprendí muchísimo. Y como productora de los 3 programas, y hablando del campo laboral y cómo obtienes ingresos, ¿tenías un sueldo o era por el rating del programa? No, sí había obviamente un sueldo. Solo era tu sueldo. O sea, sí, y después de ahí fui a CIR, que era productora de Amor 95.3 con Rocío Córdoba, el morning show de ahí de Amor 95.3. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Hay poquito tiempo, algunos meses, pero pues sí, también aprendí bastante ahí en Grupo ASIR. Ok. Y cuéntanos de la revista Encuentros, ¿qué hacías ahí? En Revista Encuentros la dirigí por bastante tiempo. Ahí entrevistábamos a personas que inspiran, ¿no? A vidas que inspiran. Entonces también ahí me curtí bastante porque conoces muchas personas, y así como tu podcast, que es sumamente importante dar es como estas buenas noticias, ¿no? O estas personas que inspiran, también lo hacíamos a través de la revista. Que sí, cuando las entrevistas, pues te das cuenta que hay muchas personas haciendo el bien, ¿no? Y muchas personas haciendo un montón de cosas que realmente inspiran, ¿no? Y en los medios de comunicación pues vemos tragedia tras tragedia en los noticieros, ¿no? Y pensamos que México es eso, o sea, que México es pues, gente mala todo el tiempo, ¿no? Y no, cuando trabajé en Encuentros, pues hay muchísima gente haciendo el bien y haciendo cosas maravillosas que poco se conocen y poco se habla de ellas, ¿no? Sí, dijiste, tienes toda la razón. Hay muchísima gente que hace el bien. De hecho, creo que somos más los buenos que los malos. Y se habla poco. Sí, ¿no? Sí, dan más las noticias de los malos. Exacto. ¿Y qué diferencias hay entre trabajar en la radio y trabajar en una revista? Ay, pues muchísima. Muchísima. En la radio, pues como era radio en vivo, pues es mucha adrenalina, ¿no? Si no llega el invitado, pues tienes que improvisar, ¿no? Tienes que hacer enlaces telefónicos, tienes que dar notas, tienes que ayudar a tu conductora que saque el programa, ¿no? Por ejemplo, el programa matutino era de 1:30,
Perdón, tengo un poquito de tos. No te Si me preocupes. escuchan como rara es porque tengo un poco de tos. Entonces es como la adrenalina de, pues que ya obviamente ya todo está planeado, pero como era radio en vivo, pues pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, pues la adrenalina yo creo que es lo que se diferencia muchísimo. En la parte editorial pues tienes ya como bastante tiempo, ¿no? Ya para sacar pues la edición, porque antes de la pandemia la hacíamos impresa Ujú. y ya después la hicimos digital, ¿no? Entonces pues tienes más tiempo, pues muy, muy, muy diferente. Y en la radio pues vas así, ¿no? Todos los días debes sacar un programa, ¿no? Entonces, la adrenalina, yo creo. Y es lo que más extraño. ¿Y en la radio tú también hacías los guiones cuando había un invitado o a otra persona? Escaletas. Las Hacíamos escaletas. escaletas, o sea, Ujú. más o menos de lo que iba a tratar el programa. Si teníamos otro invitado, si teníamos enlaces telefónicos, si teníamos mensajes del público, ¿no? Entonces eso tú como productor pues lo planeas y ya vas creando tu contenido todos los días, ¿no? Y en ese entonces, como tenía 3 programas, pues era una escaleta diferente, pues, para cada día, ¿no? Para cada programa, perdón. Entonces, eso. Y en la revista, ¿cuánto duraban las entrevistas en tiempo y en cuántas líneas o en cuántas páginas plasmaban esa entrevista? Ay, no, pues hay entrevistas que duraban bastante por todo lo que había hecho la gente, ¿no? Por toda la trayectoria que tenía la gente y pues las reduces, no sé, la entrevista principal generalmente la hacíamos como de 8 páginas, ya con fotografía, o sea, sí le tienes que reducir un montón, ¿no? Pero pues sí, había entrevistas como más largas, otras más cortitas, dependiendo, pero sí, aproximadamente 8 páginas por entrevista principal, ¿no? Que era la de portada. Y quiero pensar que el orden en que era la entrevista no forzosamente es el orden en que venían las páginas, ¿o sí? No. Tienes que contar una historia. En todo tienes que contar una historia. En los medios de comunicación, por ejemplo, que yo he trabajado, es contar historias. Y es lo que me llamó la atención cuando me hiciste como la primera pregunta. Insomnia, se llamaba el programa, Insomnia. Sí, ya recuerdo. Entonces eran historias las que contaban ahí. O sea, anunciar una marca y contar una historia. Lo mismo en la radio, lo mismo en la revista. Entonces tienes que aprender a contar historias, ¿no? O sea, no se traducía como la entrevista tal cual, ¿no? Sino tienes que hacer una construcción para que sea interesante para la gente. En todos los medios de comunicación es así. Tan solo en lo que me preguntabas hace un ratito, ¿no? De los reels, o de las redes sociales. Los influencers cuentan historias todo el día, todos los días en cada historia que suben o en cada reel, ¿no? Si te fijas ahorita, las historias son como mucho más rápidas y tienen que ser como más atractivas porque las ves o sea, si no te atrae desde el principio un reel, le cambias, o sea, todo el tiempo estamos scrolleando, ¿no? Entonces, todo el tiempo es contar historias. Y los medios escritos, revistas, ya tú mencionabas, después de la pandemia ya no hacíamos impresiones, ya todo era digital. ¿Ha disminuido las vistas o bueno, el seguimiento de la gente para ese tipo de entrevistas, noticias escritas? Sí, lamentablemente sí. Ahorita con las redes sociales, obviamente estamos acostumbrados ya a la inmediatez, lamentablemente, ¿no? O sea, todo lo queremos inmediato. Entonces, pues es difícil que una persona lea toda una nota completa cuando ya en redes sociales te la resumen en, menos de un minuto, ¿no? Entonces sí, cada vez leemos menos, cada vez. Sí, o sea, lamentablemente los medios tradicionales están desapareciendo. ¿El radio crees que también esté bajando el público? Sí, tristemente sí. Sí, ya todo lo escuchamos, la música en plataformas digitales, ¿no? Entonces sí, lamentablemente sí. Los medios tradicionales van para abajo. Y digo, a lo mejor mucha gente lo sabe, pero para que no quede duda, ¿qué diferencia hay entre
a lo mejor hablando de radio, y no sé si hay diferencia si es radio a televisión o si es periódico o revista, entre un productor, un director, un guionista, o pueden ser el mismo, o... Pues un comunicólogo tiene la capacidad de hacer todos los medios de comunicación, ¿no? Si está bien preparado. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque no todas las personas tienen la oportunidad que me dio la vida de conocer como todos los medios de comunicación, ¿no? He estado en prensa, en cine, en radio, en televisión, ¿no? En medios impresos, ahora en el medio del podcast, ¿no? Pero los comunicólogos tenemos esa capacidad, no es por presumir, pero sí podemos hacerlo. Y hay personas que se centran en un solo medio, ¿no? Y su especialización es ese medio, ¿no? Pero, por ejemplo, en productor de radio, de cine o de televisión, es como muy diferente, ¿no? En radio, pues es... En ese entonces, en el programa que yo trabajaba, pues era radio hablada, ¿no? Entonces era para gente más grande, ¿no? Para gente adulta. Entonces, ahí pues nos podíamos tener hora y media de un programa de radio hablada. Obviamente lo tienes que hacer interesante, meter elementos de producción. Pero la televisión, por ejemplo, va así, ¿no? Un invitado que yo tenía, por ejemplo, en radio, que le podíamos dar, no sé, media hora o 2 bloques, 3 bloques de entrevista, pues en la televisión te aburres viendo de 3 bloques a la misma persona, ¿no? Entonces la televisión es así, o sea, una entrevista en televisión dura que 3 minutos, 4 minutos, algo mucho, ¿no? Entonces es diferente cada medio. ¿Y cómo fue tu participación en cine? En cine trabajé como script supervisor en una película que se llama El Incidente. Es mexicana y es del director mexicano Isaac Svan, que Isaac está haciendo ahorita como mucho cine de terror. Es uno de nuestros orgullos mexicanos. Pero en cine, y bueno, además de esa, inicié haciendo spots publicitarios, que era la idea que yo traía desde que inicié a estudiar comunicación. Hacíamos spots publicitarios, trabajé con un productor del cual aprendí muchísimo. Entonces recuerdo que trabajábamos mucho con jarritos, ¿no? Entonces ahí me emocionó mucho el tema del cine, o sea, porque se producían con cámaras de cine, ¿no? En estudios. Y de ahí me estudié un curso con Michel Franco, también un director mexicano pues muy famoso. Y ahí me empezó a gustar muchísimo el cine. Conocí ahí a Isaac Svan, me invitó a su película. No tenía idea de cómo trabajar como script supervisor, pero creo que yo creo que siendo comunicólogo uno le tiene que entrar a todo sin miedo. Sí. Entonces le dije, no sé, nunca he trabajado de script supervisor, pero si tú confías en mí, adelante. Y hicimos la película y salió padre. Y Isaac lleva ya muchísimas películas más después del incidente, que fue su ópera prima. Ok, muy interesante. También pues leí que haces mindfulness. ¿Qué es eso y cómo te ha servido? Mindfulness, sí. Es una herramienta que yo creo que todos deberíamos de utilizar, ¿no? Es atención plena. Es estar en el presente, que muchas veces ahorita ya difícilmente lo hacemos, estar presente en lo que hacemos, ¿no? Ahorita estamos en atención plena tú y yo, porque es una entrevista y estás toda mi atención en ti y tú tienes toda mi atención en mí, ¿no? En los 5 sentidos. Pero difícilmente cuando estamos en casa o estamos en una comida familiar, si te fijas, estamos en el celular, pero estamos comiendo, pero o sea, ni siquiera estoy viendo a los ojos a la persona que está frente a mí, ¿no? Y se ha perdido mucho esa atención plena porque estamos todo el tiempo
como multitask, ¿no? O sea, queriendo abarcar y haciendo mil cosas y en redes sociales y ya me llega una notificación, pero estoy trabajando. Entonces me distrae todo. El mindfulness es prestar atención al momento presente y es cuando estoy como distraída, entonces tengo que volver al momento presente y simplemente tomar una respiración y ser consciente de dónde estoy sentada, de cómo está mi posición corporal, ¿no? De quién está en mi momento presente, en la conversación, o si estoy comiendo, por ejemplo, es tener toda mi atención en el bocado, ¿no? En probar los alimentos, y eso descansa la mente muchísimo y es una herramienta que podemos utilizar para personas que padecen ansiedad, ¿no? Que padecen depresión y pues se puede practicar todo el tiempo, en todo momento. En todo momento. Es autónomo, no es como que haya talleres o algo. Sí hay talleres, hay cursos, ¿no? Donde lo puedes aprender porque hay como hay que aprender como la teoría, pero también aprender a respirar y aprender a estar presente, ¿no? Ok. Y digo, otra cosa muy interesante que haces que, de hecho, me hace admirarte y considerarte muy valiente, es la parte que haces del taller de comunicación con los chicos que tienen problemas con la ley. ¿Cómo sí, es adolescentes en conflicto con la ley. Lo hago a través de una institución, de una asociación que se llama CEJUV, que es el Centro Juvenil Promoción Integral. Esta institución lleva más de 40 años ayudando a jóvenes no solo en conflicto con la ley, sino adolescentes en situación vulnerable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no tienen como las mismas oportunidades que a lo mejor algún otro joven pueda tener, como de estudios, de trabajo, ¿no? Que a lo mejor nacieron o viven en situaciones precarias, ¿no? Y no tienen oportunidad de tener un lugar digno donde vivir o, no sé, o servicios de salud o educación, trabajo. Entonces nos dedicamos a que esos jóvenes tengan mayores oportunidades. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Desde el 2021. ¿Y por qué decidiste entrar? ¿O fue una invitación? No, fue una invitación que me hicieron. Justamente el radio es quien me trae como todas estas oportunidades, porque a través del radio de una persona que yo invitaba frecuentemente a mis programas, me habla y me dice, oye, ¿no tienes oportunidad o te gustaría como implementar lo del radio en adolescentes en conflicto con la ley? Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Dijo, sí, hay un proyecto a través de una organización que se llama CEJUV, que queremos montar estudios de grabación dentro de los centros penitenciarios o centros que ahora se les llaman, ya no se les llama tutelares de menores, son ahora centros especializados para adolescentes. Okay. Ahí van, que antes eran los tutelares de menores, ¿no? Y ahí van chicos, pues que cometieron un delito y yo no conocía tampoco de todos estos términos hasta que entró a CEJUV y hace un desarrollo como todo un proyecto junto con CEJUV y otro compañero con el que yo trabajé mucho tiempo en radio. Creamos como todo el proyecto de las cabinas de radio, que realmente son estudios dentro de los centros, y les empezamos a enseñar radio a los chicos y ha sido un proyectazo impresionante que me ha dejado un montón de aprendizaje. Y este podría ser como un inicio para que si a alguno de ellos les gusta, en un futuro estudien como tal ya la carrera de comunicaciones. Fíjate que al principio lo pensábamos así, pero es mucho más profundo. Okay. Los chicos ahí por delitos graves pueden estar hasta 5 años, ¿no? En un centro de estos. 3, 5 años más o menos.
Imagínate un adolescente que está creciendo, que está en desarrollo, que tiene un montón de creatividad, que tiene un montón de energía, encerrado en un lugar así. Obviamente son consecuencias de los actos que cometieron, pero cuando voy a dar estas clases, pues me doy cuenta que tienen otra finalidad. Por ejemplo, empecé con 5 chicos porque el estudio que creamos pues era muy, muy chiquito. El proyecto lo empezamos pensando en 5 chicos porque la cabina era como muy pequeña. Entonces, pues elegíamos personas que más o menos pudieran leer, supieran leer, escribir, que pudieran tener como la habilidad de prender una computadora y más o menos saberla usar, ¿no? Esos eran como los requisitos, por así decirlo, para que pudieran incorporarse al taller, ¿no? Leer, escribir, pues era básico para hacer las escaletas, los guiones, ¿no? Y cuando empezamos el taller, pues entran personas que a lo mejor tenían conflicto entre sí en el patio, ¿no? Porque son chicos violentos, hay que decirlo. Vienen de un contexto violento, obviamente son adolescentes violentos. Entonces, podían tener 1000 conflictos afuera, pero dentro empezó a suceder como algo mágico, que es, se empezaron a escuchar y se empezaron a ver y empezaron, a escuchar sus historias. Entonces, cuando empiezan a escuchar al otro, empieza a haber empatía hacia el otro, hacia el que me golpeó afuera y tengo conflictos. Dentro de nuestro estudio empezó a haber esta magia. Y empezó una dinámica muy padre que fue empezar a respetarse, empezar a escucharse, empezar a integrarse. El trabajo en equipo era fundamental porque entonces yo tenía que, aunque me llevara mal contigo, si tú eres mi productor, pues tengo que escucharte, ¿no? Tengo que escuchar las órdenes que me das o las indicaciones que tú me das. El grabador tiene que escuchar la entrevista, que el audio esté bien, ¿no? Entonces fue mucho más allá de un taller de radio. Ahí empezaron a tener voz y una frase que nunca se me va a olvidar de uno de ellos decía es que por lo menos mi voz es libre, ¿no? Okay. Entonces fue creciendo el podcast y empezamos a meter mensajes de su familia. O sea, yo tenía como un celular afuera donde los chicos decían, si me quieres mandar un mensaje, pues manda un mensaje de audio acá a tal teléfono y lo vamos a pasar acá. Pues ya tenían mensajes de su familia, ¿no? Entonces era como sumamente importante que la familia interactuara con ellos. Y no solo les llegaban, esos podcasts están en Spotify. No puedo decir ahorita como el nombre porque no podemos decir que esos chicos pues, están en conflicto con la ley, pero las personas no sabían desde dónde se transmitía esos podcasts, dónde estaban esos chicos o esos adolescentes. Entonces tú entras a Spotify y escuchas un podcast y no sabes quiénes son, ¿no? De dónde están grabando. O sea, no podíamos decir, obviamente, por protección a ellos, dónde estaban, ¿no? Entonces la gente los empieza a escuchar y empieza a mandar mensajes de audio a ese celular. Su familia se empieza a comunicar con ellos. Entonces se vuelve toda una experiencia y una terapia para ellos, porque ahí pueden hablar libremente, ¿no? El lugar, pues es el único sitio donde un guía no entraba. Donde un guía son los policías, no entraban, ¿no? O sea, todo el tiempo para ir al baño, ellos están vigilados, para comer, o sea, pueden, obviamente su habitación pues no tiene ventanas, no tiene puertas, todo el tiempo están vigilados. Entonces se convirtió como en un espacio de libertad para ellos, aunque era un espacio muy chiquito,
encerrado en un centro de internamiento, pues se volvió su espacio libre y su voz libre. Y eso fue maravilloso. ¿Y la interacción con ellos ha sido buena? O sea, sí, ¿se han siempre sido respetuosos todo sí, contigo? todo el tiempo. O sea, nunca me han faltado el respeto absolutamente nadie de ellos, ¿no? Lo malo que tenemos la sociedad son las etiquetas, ¿no? Que etiquetamos a las personas por errores que cometemos. Obviamente no justifico a ninguno, pero dándome cuenta de la mayoría de ellos, no todos, que vienen de un contexto social difícil. Si nosotros, hablando de empatía, lo que hablamos hace rato, si yo hubiera nacido en ese contexto, quizá en algún momento yo hubiera hecho lo mismo que ellos cometieron, ¿no? Y no es justificar absolutamente a nadie, pero su contexto tiene mucho que ver, ¿no? La falta de oportunidades que tenemos lamentablemente en este país. Creo que dijiste algo muy importante y valioso, ¿no? Tú no naciste en ese contexto, afortunadamente yo tampoco. Entonces, gente como nosotros que no han vivido ese contexto, no podemos decir si hubiéramos estado ahí, hubiéramos sido iguales o diferentes. Claro. ¿Verdad? Y también otra cosa importante son las etiquetas, ¿no? Sí, obviamente cometieron errores, pero si nosotros seguimos etiquetando a nuestros jóvenes, ¿cuándo les das la oportunidad de cambiar y de ser otra persona? ¿En qué momento? ¿No? Si sigues etiquetando a una persona porque cometió un error. Y gracias a que muchas personas no los ha etiquetado, en CEJUV se deshacen de esas etiquetas y pueden comenzar su vida de otra manera y pueden tener oportunidades diferentes. Y hay muchos jóvenes y muchos adolescentes que están haciendo las cosas diferentes y que su vida es ahora distinta al error que cometieron en algún otro momento. Y ese cambio, me imagino que ha habido casos en que no solo se queda en ellos, sino que a lo mejor también lo transmiten a su entorno y a su familia. Claro, sí, justo acabamos de tener como toda una serie de una exposición que tuvimos hace unas semanas, que se llamó Revelarse, era una exposición de fotografías que justo se tomaron dentro de, dentro de los centros. Y ahí, para hacer que la gente visitara más la exposición, llevamos un montón de testimonios de adolescentes, de jóvenes y de personas que han estado en conflicto con la ley y cómo han cambiado su vida, ¿no? Y lo transmiten, y cuando los escuchas te toca algo, o sea, porque escuchas la historia. Entonces, nuevamente, no justificas, pero con un poco de empatía comprendes por qué llegaron a ese punto, ¿no? Sí, es sorprendente lo que haces, muy, muy bonito y sí, creo que genera un gran cambio en personas como ellos, muy, muy valioso, la verdad. Qué padre, te lo aplaudo demasiado. Muchas gracias. Y digo, no termina en eso, o sea, eso que haces, que te admiro mucho por eso, te agradezco. Sigue ahora con la salud, ¿no? Del podcast que tienes sí, en consulta del Hospital ABC, ¿no? Entonces, de ayudar a chicos, también estás haciendo un podcast donde hay informes sobre la salud para que la gente aprenda algunas cosas. ¿Cómo inició este proyecto? Tenemos una casa productora con unos amigos míos, que el radio siempre me ha traído cosas maravillosas. Los conocí ambos en Grupo ASIR, y de ahí nace la idea de hacer esta casa productora, ¿no? Y uno de nuestros clientes pues es el Centro Médico ABC. Al principio fue como muy retador el hecho de producir un podcast médico, ¿no? Y que tienes como toda la responsabilidad del mundo de dar información pues certera y que, o sea, que no estés dando información errónea, ¿no? O sea, sí tiene que haber como mucha investigación en el hecho de dar buena información, ¿no? Información certera.
Ok. ¿Y te ha costado trabajo? O sea, me imagino que hay, aparte de la información certera, hay términos a lo mejor que no son muy entendibles y cómo adaptarlo para que la gente los entienda. ¿O? Justo ese es el truco, el secretillo de cómo hacer que los médicos, hablando como términos pues muy, bueno, terminología muy complicada para nosotros que no estudiamos medicina, cómo hacerlo sencillo, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente las preguntas, yo soy guionista del podcast, entonces trato de hacer las preguntas como si yo fuera la paciente. Y justo antes de iniciar este proyecto, hablando con el cliente, es lo que queríamos lograr, ¿no? El proyecto se llama, o el podcast se llama En Consulta. Entonces, yo como paciente, ¿qué le puedo preguntar a mi médico, no? Entonces, las preguntas se formulan como desde el paciente, ¿no? Entonces me pongo en ese asiento de paciente para poder preguntar como todas mis dudas a los médicos. Digo, y a lo mejor de aprender, a lo mejor también ayuda a saber cómo le puedes preguntar, ¿no? Porque yo he tenido gente que a veces no le pregunta al médico, que es muy importante porque me da pena o no sé, ¿no? Pero creo que en este caso es hasta un antecedente. Sí, o sea, antes de a lo mejor ir al médico, si yo escucho pues, algo que me llamó la atención que dijo el médico en un reel, porque también hacemos pues, este contenido para redes sociales, pues ya te interesa, ¿no? Y dices, pues sí, a lo mejor estoy teniendo como este padecimiento y me meto a escuchar como el podcast, ¿no? Completo. Digo, te considero una mujer, una persona muy profesional, muy completa, o sea, bailas, estás tu casa productora, ayudas a los chicos. Bueno, dentro de la casa productora, el podcast. Ajá. O sea, ¿cómo te da la vida para hacer tantas cosas? No sé, estoy loca. Sí. Yo creo que es como esta pasión por lo que hago, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que si las cosas no se hacen con pasión, mejor no hacerlas, ¿no? En algún tiempo de mi vida tuve como un trabajo como de oficina, de ir a la oficina de 9 de la mañana y salir 7 de la noche. Eso no se me da. La verdad, soy como de hacer proyectos que realmente me apasionen. Si un proyecto a mí no me apasiona, la verdad, no entro al proyecto, ¿no? Pero si me ofrecen este proyecto, pero también vamos a hacer este otro proyecto que también es de comunicación y aporta a la sociedad, porque ese es como mi, ¿cómo te podría decir? El estándar que yo tengo para aceptar un proyecto, que deje un mensaje positivo a las personas, tanto en su salud física, emocional, que aporte algo a la sociedad. Si ese proyecto está como muy exitoso, pero no va de acuerdo a mis valores, no lo acepto. Entonces, a veces me tengo que frenar yo misma para dejar de aceptar como proyectos, porque gracias a Dios me llegan bastantes y tengo que seleccionar cuál va de acuerdo a mi visión de vida, a mis valores, a lo que yo quiero aportar como comunicóloga a la sociedad. Pues sí, digo, eso es muy bueno, digo, solo reafirma lo que comenté al inicio, ¿no? Que pues tu carrera y tu éxito lo has encaminado a cosas positivas y como lo dices, que aportan a la sociedad. Sí, me fijo en eso bastante, la verdad. No hago cualquier proyecto. Así es. ¿Y por qué te gusta bailar? ¿Qué complementa en Natalie el bailar? ¿Es como con lo que te distraes, lo que te quitas el estrés o qué? Uy, tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos del podcast? Porque tocas algo como muy, muy importante en mi vida, que es el baile. Yo creo que inicié bailando por mi papá, ¿no? Porque desde chiquita
me ponía salsas y yo odiaba la salsa y decía, esa música es horrible, ¿no? Sí. Y no me gustaba, entonces me acuerdo que llegaba todos los domingos de trabajar y me decía, vamos a bailar, y ponía salsa y me ponía a bailar con él y yo odiaba esa parte, te lo juro que lo odiaba y decía, ay no, ya va a venir mi papá y va a poner salsas y tengo que bailar con él. Pero entonces me dijo un día una cosa que jamás se me va a olvidar, ¿no? Yo no tenía como ritmo cuando bailaba con él. Y me dice, la música la tienes que escuchar en los latidos de tu corazón. Entonces cuando yo escuché eso y cuando empecé a relacionar la salsa y que coordinaba con los latidos de mi corazón, ahí tuvo todo el sentido del mundo. Entonces fue cuando me empezó a gustar bailar. Y cuando me empezó a gustar no solo bailar, escuchar la música. Y yo bailaba horrible y me di la oportunidad. Bueno, bailaba, obviamente ya después empecé a bailar la salsa como cumbia, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente pues me encuentro como con unas clases y ya muy grande, o sea, ya como de 30 años creo que tenía. Y empiezo a descubrir la salsa en línea, que fue ahí cuando, bueno, te conocí uh-huh, bailando bachata, ¿no? Uh-huh. Pero más yo a lo que iba era aprender a bailar salsa, ¿no? Y entonces yo creo que el baile, más que mover los pies y mover el cuerpo, yo creo que es expresarte, ¿no? Todo lo que no podemos como expresar de manera hablada, yo creo que lo expresas con el cuerpo uh-huh. Y es una alegría inmensa, o sea, yo creo que todos podemos bailar, ¿no? Pero cada quien encuentra su arte, ¿no? Y creo que también es algo que le transmito mucho a los chicos. Si no te gusta el baile, pues a lo mejor te gusta tocar la guitarra o a lo mejor uh-huh. Te gusta pintar o a lo mejor, no sé, te gusta cualquier arte, pero para mí es fundamental que aparte de que los chicos, yo no tengo hijos, pero le transmito el amor que siento, no a un hijo, pero a los chicos con los que trabajo y siempre a lo mejor les digo a las personas que tienen hijos, ¿no? Si le gusta a lo mejor un deporte y un arte, aparte de su educación, yo creo que es fundamental para el desarrollo de cualquier niño o cualquier adolescente. O sea, el hecho de que puedan expresarse a través del arte, ¿no? Y para mí el baile es arte. Así es, ¿no? Y digo, quiero mencionar que en la coreografía donde nos conocimos creo que fue algo relevante porque sí. Participamos en el evento más importante de México, sí. Bailando junto con dos personas que son Daniel sí. y Desiree que hicieron esa coreografía, sí. Entonces como con una orquesta en vivo, entonces fue como sí, muy padrísimo, ¿no? No me la creo, sí. ¿no? Y fue sí. Para mí mi primera uh-huh. coreografía, que fue en Puebla, uh-huh. Fue el Eurozón Latino. Yo sí, en sí. La vida me había parado en un escenario uh-huh. Y fue algo muy emocionante, muy, muy bonito y desde ese entonces pues no dejo el baile para nada, ¿no? ¿Y en cuestión espiritual haces algo? ¿O ahorita ya se complementa con el baile y toda esa parte? Pues yo creo yo creo en Dios profundamente, ¿no? Uh-huh. La institución donde trabajo, que es CEJU, es dirigida, uh-huh. Bueno, el presidente es un sacerdote. Lo veo a él haciendo tantas cosas con tanta pasión, pero es una persona a la que la edad no le impide hacer cosas. Entonces, yo lo veo y me transmite muchísimo de lo que es él. O sea, yo creo que la espiritualidad es dar a los otros parte de ti para que se desarrollen, ¿no? Creo en Dios profundamente, pero yo creo que mi espiritualidad va a enfocar mi trabajo a, como te lo decía hace ratito, a aportar algo en la sociedad. Y lo que yo hago con los chicos para mí es
totalmente espiritual, ¿no? Es ver a la persona no a través del error, sino a la persona con todo el potencial que tiene para poder desarrollarse. Entonces, gracias al Padre Manuel, mi espiritualidad se alimenta todos los días, tanto por lo que él me transmite a mí como el trabajo que le hago con los adolescentes. Yo creo que es eso. Ok, muy bien. ¿Y tú con este éxito que has tenido? No. Y digo, ya que falta, digo, aparte eres muy honesta y aparte del éxito, pues lo que haces, o sea, no solo es el éxito que tienes como profesionista, sino que haces cosas realmente importantes. Pero, ¿qué le aconsejarías a chicos que están estudiando ahorita la carrera de comunicaciones, que la quieren estudiar? ¿Tú qué les podrías decir para que les vaya bien con la competencia que hay? Yo creo que no. Los proyectos que he tenido, como te mencioné hace ratito, no han sido por el dinero. O sea, creo que el dinero es una consecuencia de la pasión que tú le proyectas a cada cosa que haces, ¿no? Entonces, yo les diría que si tienen realmente esa pasión por comunicar, por la creatividad, por a través de la comunicación decir algo valioso, lo que quieran decir, pero que aporte. Yo creo que es tener pasión, ¿no? Yo inicié en TV Azteca, no me pagaban ni un solo peso, hacía como mi servicio social. Su casa la tienen al norte de la Ciudad de México. Yo me iba todos los días hasta el sur de la Ciudad de México, hacía 2 horas, y de ahí me iba a la escuela sin ganar ni un solo peso, ¿no? Era parte de un servicio social, pero yo lo hacía con tanta pasión, te lo juro, voy a hacer. Yo trabajaba en el programa de Jorge Garralda y desde que inicié pues era un proyecto social, ¿no? Él ayudaba a las personas, o ayuda más bien, a solucionar sus problemas, ¿no? Cualquier problema que tengan lo soluciona y sale en la televisión el caso. Desde mi inicio era que tenga un sentido lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces yo creo que es esa pasión. O sea, lo que yo les diría es, si van a estudiar, háganlo con pasión. Si van a hacer un servicio social, háganlo con pasión. Yo creo que la pasión es fundamental para que todo te vaya encaminando, porque la gente se da cuenta que, esta persona apasionada por su trabajo, le voy a llamar. Y yo creo que eso ha sido como parte de los proyectos que me han llamado de, te gusta lo que haces, te apasiona lo que haces, o sea, no es tedioso tu trabajo. Para mí, te juro, hasta el día de hoy que no es un trabajo lo que yo tengo. O sea, cada cosa que yo hago es como, me apasiona, me gusta, lo hago con gusto, ¿no? Y yo creo que si te gusta algo, no vas a trabajar ni un solo día de tu vida. O sea, no vas a trabajar. Vas a hacer cosas que te apasionan y aparte te van a pagar por ello. Entonces yo creo que es fundamental hacer todo lo que hagamos con pasión. Si no te gusta, búscate otra cosa que te apasione, ¿no? Pero yo creo que es eso. Sí, creo que tienes mucha razón. Y dijiste algo aparte de la pasión, que no es por dinero, ¿no? Cuando haces algo con pasión, el dinero llega. Pero, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, ¿cuál sería tu consejo o cómo ves esta pregunta de en qué momento ya dar el siguiente paso? Digo, lo que tú haces es muy valioso. O sea, la Natalie a lo mejor de hace 10 años, ya si lo hubieran invitado hace 10 años a lo que haces con los chicos, ¿hubieras podido hacerlo más allá de que hubieras querido hacerlo? O sea, aparte de querer, si es como que estás en el momento adecuado o ese tipo de cosas, a tu parecer, tendrían que ser... Si tú quieres ayudar, no importan tus condiciones o en el momento en el que estés. Obviamente las primeras, o sea, cuando tú estás en prácticas profesionales, pues no te van a pagar un peso, ¿no? Tienes que hacerlo gratis. Pero yo creo que es
a rodearte de todas esas personas y absorber como esponja, ¿no? Absorber todo lo que puedas aprenderle a la gente. Entonces, gran parte, otro consejo que daría sería júntate con personas 1000 veces mejor que tú, porque entonces te va a hacer aprender. Entonces, entre más herramientas tengas, pues ya después vas a poder cobrar por eso que haces. Entonces, creo que es como, si tú tienes pasión y la juntas con aprendizaje, como una esponjita, y te rodeas de gente que sabe lo que hace, que le apasiona lo que hace, te van a ir jalando. Y en ese momento llega el dinero. O sea, te lo juro, o sea, no es como, tengo que buscar, obviamente sí, tienes que buscar un sueldo y un salario, pero al principio, pues hay como muchos sacrificios, ¿no? Pero entre más, yo creo que si lo pudiéramos resumir como en una ecuación, sería como pasión, más aprende todo lo que puedas aprender, más júntate con personas mucho más sabias y exitosas que tú, que sepan lo que hacen, ¿no? Yo creo que es la fórmula para lograr lo que quieras hacer. Es correcto, digo, avalada por ti, ¿no? Porque es justamente lo que a ti te ha funcionado. Sí, sí, justo. O sea, sí. A lo mejor esa fórmula no resulta para otras personas, pero en lo particular a mí me ha funcionado eso. ¿Y tú crees que esa pasión que tienes por lo que haces es lo que genera toda la presencia que tienes? Digo, yo te conozco y, o sea, transmites mucho profesionalismo, mucha energía positiva, mucha alegría. Gracias, Javier. ¿Qué crees que se debe? ¿Que tenga proyección? ¿O cómo me dijiste? Sí. No, yo no creo que tenga proyección, honestamente, pero pues no sé a qué te refieras con proyección, pero pues no sé, simplemente hago lo que me gusta hacer y desde la autenticidad, ¿no? Sin tratar como de mostrar algo que no soy. Yo creo que es natural y autenticidad, creo. No sé. Pues digo, aún sin responder, respondiste algo muy importante. Autenticidad. O sea, ya nos diste 2 claves, la pasión y la autenticidad. Y teniendo eso, pues como que las puertas se van abriendo y a lo mejor te llegan otras cosas que son importantes porque pues vivimos en un mundo capitalista, obviamente necesitamos dinero para vivir. Claro. Y a lo mejor un poquito de más dinero para vivir cada vez mejor. Sí. Pero pues con eso, o sea, si no lo ves como la prioridad, ya haces lo que te gusta, va acompañado de, ¿no? Sí, tienes que hacer definitivamente lo que te gusta. Aunque quisieras, un día alguien me dijo, ¿no? Lo que quieras hacer, o sea, si quieres ser como barrendero, sé el mejor barrendero, o sea, el que barra impecable la calle, ¿no? Y yo creo que también esa es la clave, o sea, lo que elijas hacer, pero hazlo lo mejor que puedas hacer, ¿no? Creo que hay que dejar el mundo mucho mejor de lo que lo encontramos, ¿no? Creo que con ese lema voy. Sí, y no solo lo crees, lo estás tratando de hacer. O sea, eso que haces con los chicos de que aprovechen esa segunda oportunidad que les está dando la vida, la aprovechen de una buena manera. Creo que lo estás haciendo, es aplaudible eso. Y aparte también es un ejemplo de que ellos viviendo en esas condiciones y a lo mejor cometiendo errores graves, cualquier gente, creo que en cualquier momento es bueno para recomenzar, ¿no? O reestructurarte sin importar qué haya pasado. Y, o sea, digo, eso es lo bonito de ti, o sea, lo que dices es congruente con tus acciones. Entonces, pues ese crédito se lo doy totalmente a CEJU, ¿no? No lo hago sola, o sea, somos todo un equipo de personas que trabajamos todos los días para que los chicos puedan tener esta segunda oportunidad, ¿no? Entonces, en ningún momento me quisiera llevar el crédito, es todo un equipo de trabajo el que tenemos ahí en la organización. Sí, es todo un equipo y como dijimos al inicio, parece que somos, bueno, no parece, somos más los buenos que los malos, solo que los buenos no tienen tanta difusión. Y te agradezco por darle difusión a tantas personas, ¿no? Que están haciendo cosas importantes.
tú lo haces desde tu trinchera también. Gracias. Se siente bonito viniendo de ti. Y pues ya llegamos al final. Un último mensaje y si nos quieras compartir tus redes sociales. Pues un último mensaje. Yo creo que, bueno, me siento como muy afortunada de que hayas pensado en que puedo aportar algo valioso a tu podcast. Entonces, pues nada, yo creo que escuchemos a las buenas noticias también, ¿no? Escuchemos a personas que están haciendo el bien y que no solo fijarnos como en las cosas destructivas o malas que están pasando en nuestro país. Creo que también están pasando un montón de cosas buenas y que poco le damos foco, ¿no? A esas cosas buenas. O sea, vemos en películas, vemos en redes sociales, vemos en noticieros México, ¿no? Y todo lo que vemos horrible, ¿no? Y lo que ven los países horrible de nuestro país. Pero también hay cosas sumamente positivas, ¿no? Tú mismo lo estás descubriendo con estas personas que invitas al podcast. Creo que fijarnos un poco más en lo que hace bien la gente, en la sonrisa que nos dio la persona y no solo fijarnos como en las cosas negativas que vemos todos los días en nuestro país. También hay cosas lindas. Y mis redes sociales, en Instagram estoy como Natalie.Velázquez. O también tengo otro Instagram que es Nat Velázquez con doble T. En el que me quieran seguir, ahí estoy. Ok, pues muchas gracias. Y eso que mencionaste de fijarte en lo positivo. Si chicos que se agarraron a golpes ya se llevan bien, yo creo que todos lo podemos hacer, ¿no? En base a lo que nos describiste. Sí, escuchando. Así es. Pues gracias por estar aquí. Natalie, me siento muy afortunado de que hayas aceptado la invitación. Y se me pasó rapidísimo el tiempo. Una gran plática, muchas cosas que aportar y créeme que tu pasión se siente porque aunque nuestro contacto ha sido muy poco, sí eres una persona de la cual tengo presente y creo que es por eso. Javier. Pues te agradezco mucho. Yo también siempre te tengo presente. Gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Seres Luchadores. Muchas gracias.